Estamos haciendo Nobleza Hormiga, nuestro segundo programa en FM La Patriada. Hubo algo interesante en este último mes aproximadamente, que es una gira de el ARBA, que estuvo haciendo varias fiscalizaciones que yo no las había visto en los últimos años, la verdad. Vos, Lauta, que sos de la provincia de Buenos Aires, ¿pagás tus impuestos en tiempo y forma? Pero por supuesto. Es algo que hay que preguntarle en este momento. Ni se pregunta, eso es obvio que sí. ¿Sí? Por supuesto que pago todo en tiempo y forma. Muy bien, muy bien. Porque, digo, los impuestos solo que con lo que los estados provinciales, nacionales, se nutren para poder hacer gastos, ¿no? Como por ejemplo subsidio, como por ejemplo obra de infraestructura, bueno, salarios, obviamente, ¿no? Todos los gastos se pagan a raíz de los impuestos, en realidad la mayoría de ellos. Y decía, hubo en estas últimas semanas varias fiscalizaciones interesantes a lugares donde antes no iba el ARBA, ¿sí? Digamos, countries, barrios cerrados, y son lugares donde yo no lo había visto el ARBA, por lo menos en los últimos años, y vamos a preguntarle de eso justamente a su titular, si les parece. Cristian Girard lo tenemos conectado del otro lado, el director ejecutivo del ARBA. ¿Qué tal, Cristian? Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga, ¿cómo te va? Hola, buen día, Ezequiel, equipo, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Cristian. Yo te lo había consultado a los primeros meses de tu gestión, esto de qué iba a pasar con los barrios cerrados, qué iba a pasar con los grandes multimillonarios que evaden dinero, y vos me habías dicho que era una de las prioridades de la gestión, y bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Estuvieron haciendo varias fiscalizaciones en lugares donde, bueno, se va de mucha plata. Sí, sabes que fue efectivamente un trabajo, a pesar de la pandemia, un trabajo muy fuerte que hicimos el año pasado, con mucho énfasis en herramientas tecnológicas, soluciones tecnológicas. ARBA tiene un área de análisis geoespacial, donde a partir de imágenes satelitales logramos, con los puntos de geodesia de la provincia de Buenos Aires, mapear prácticamente toda la provincia con una precisión de un error menor de 1 metro. Entonces eso nos permite, lo digo en criollo para que se entienda, pegar las fotos de las imágenes satelitales sobre nuestro mapa, sobre nuestro carto, y ver la evolución de las partidas con un error menor a 1 metro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un análisis de imágenes de las últimas 4 que tenemos, ¿no? Si vemos cambios en la imagen, detectamos novedades constructivas, vamos a ver qué dice la partida con la que emitimos el impuesto, y si la partida dice baldío, pero en la foto se ve una casa con pileta, entonces tenemos un caso, digamos. Ahí vamos a hacer una verificación ocular, y si constatamos que hay una casa con una pileta, hacemos el operativo de fiscalización, notificamos, ponemos la multa, empezamos a cobrar el impuesto. El año pasado detectamos en barrios cerrados 800.000 metros cuadrados construidos sin declarar. Solamente en barrios cerrados 800.000 metros. No me puedo imaginar esa cantidad, ese espacio, esa dimensión. Es muchísimo. La verdad sí, es muchísimo. Es muchísimo, y desde mi punto de vista habla de, primero, un fenómeno de largo aliento, donde el crecimiento de la trama urbana tiene en la mitad de la nueva superficie urbana explicada por el avance de los barrios cerrados, de las urbanizaciones cerradas, de los countries. O sea que tenemos un fenómeno histórico ahí de cómo están creciendo las ciudades hacia afuera, expandiéndose en estas formas de urbanización cerrada tipo countries. Pero por otro lado, en los últimos 4 años, la vista gorda, digamos, ¿no? Un Estado que dejó de mirar y de controlar eso y se enfocó más en facilitar el negocio. Entonces, ahí hay un parteaguas, digamos, entre un gobierno que es el de María Eugenia Vidal, o el de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, y otro gobierno que es el de Axel Kicillof, el del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos paramos de una manera distinta frente a eso. Para nosotros, como vos decías, los estados se financian de distintas maneras, pero fundamentalmente a través de recursos tributarios. Todos tienen que pagar los impuestos, la evasión fiscal es mala, pero por algún lado tenés que empezar a combatir la evasión. Bueno, la gestión anterior prefería hacerlo empezando por los comercios, las carnicerías, los lugares más vinculados con pymes, comercios, trabajadores, la economía más popular, digamos. Nosotros tenemos otro criterio que justamente está, creo yo,
en las antípodas. Empezamos por los que más tienen, porque creemos que es mucho más injusto que esté habiendo impuestos alguien que tiene un pasar económico muy superior al promedio que alguien que está en una economía de supervivencia, mucho más en un año de crisis. Ese contraste que vos planteás se ve, digamos, en las claras acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde se combate ferozmente y violentamente la venta ilegal de manteros, mientras que la evasión de los grandes multimillonarios es un tema que no tenemos idea siquiera si están al tanto de eso, si lo están tratando. Y mientras que en la provincia de Buenos Aires, vos lo que comentás es que es mucho más dinero y es mucho más injusto que se evada cuando tenés una gran propiedad y gran cantidad de dinero. ¿Cuánta es la guita que evaden los multimillonarios y por la que se financia el Estado en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay números de eso? Es imposible saber lo que se desconoce, ¿no? O sea, hay evasión fiscal, no sabemos cuánto es, nosotros vamos detectando. Pero volviendo a lo que decías, claramente hay un incentivo, un boom especulativo inmobiliario que no casualmente, en buena medida está financiado con los ingresos, con los blanqueos de capital que habilitó la gestión de Cambiemos cuando fue gobierno nacional, con esa amnistía que incluso incluyó a sus propios familiares por decreto del presidente. O sea, tenemos ahí toda una actitud al respecto, ¿no? Gente que evadió, gente que escondió recursos del fisco y que el gobierno de Macri premió, permitiéndole extraerlos con una quita, y si además invertía en desarrollo inmobiliario, era todavía más conveniente ingresar al blanqueo. 100.000 millones de dólares se exteriorizaron en ese blanqueo. Buena parte de esos dólares exteriorizados están invertidos en negocios rentísticos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras por otro lado se combate, como vos decís, con mucha fuerza al pueblo trabajador, a la economía más de subsistencia, de baja productividad. Entonces sí, es un parteaguas. ¿Cuánto es? Y mira, ahí tenías un número, se habían evadido 100.000 millones de dólares, se habían fugado 100.000 millones de dólares, se exteriorizaron con el blanqueo de Macri. Eso legitimó una práctica que es la de yo no pago impuestos porque el Estado lo malgasta o mantiene con mi plata, mantiene vagos o lo que fuera. Es una posición política que el gobierno anterior legitimó. Entonces nosotros tenemos una diferencia muy clara con eso. Creemos que la evasión impositiva es mala, que es mejor financiar al Estado con impuestos progresivos que con deuda, por ejemplo. Y bueno, la verdad de la historia del neoliberalismo de mediados del 70 para acá en Argentina es una historia de bajar impuestos a los ricos, de endeudar a los estados y de crear impuestos al consumo o a la seguridad social. O sea, está todo patas para arriba. Cristian Lautaro Fernández Imoyán, te saluda. Me quedé con esto del mapeo que me llamó mucho la atención. Veo acá que encontraron 158 construcciones en Pinamar de lujo que no estaban declaradas. La pregunta es si este mecanismo de mapeo, el gobierno de Vidal, cuando ustedes asumieron, encontraron que lo hacían o lo hacían pero de manera muy marginal o no lo hacían. Mira, la herramienta existe en ARBA desde el año 2008 que se está desarrollando este mapeo, esta digitalización. No es nueva, es un trabajo muy largo, si no, no podríamos estar haciéndolo con el nivel de precisión que tenemos. Hay un equipo muy profesional, con una tecnología que no tiene ninguna otra provincia. La gestión anterior, la verdad es que no tenía puesto el foco en este área ni en este tipo de operativos. De hecho, nosotros designamos al subgerente del área porque ni siquiera estaba designada la autoridad, el responsable, digamos, un reconocimiento a los trabajadores del área. La verdad es que no estaban poniendo el foco acá. Claramente el foco de la gestión anterior estaba en otro lado, como te decía, ¿no? En carnicerías, comercio de cercanía, en los barrios populares. Mucha preocupación por esa economía de baja productividad y supervivencia, y muy poca preocupación por estas cuestiones. Ahí en Pinamar hicimos el operativo, en el marco del operativo verano, se suman a los 800.000 metros cuadrados que le decía Ezequiel en barrios cerrados el año pasado, 366.000 metros cuadrados que detectamos en toda la costa, fundamentalmente en Pinamar y Mar del Plata. En Pinamar, esas 158 propiedades que vos decís son 50.000 metros cuadrados, propiedades con pileta, 200, 300 metros cuadrados construidos, 2, 3 plantas,
que no estaban pagando impuestos como construcción, sino como baldío. Así ¿Cuánta guita es esa que el Estado perdió de recaudar, o cuánta guita es que el Estado ahora va a recaudar? ¿Hay un número de eso? Pues son números muy altos lo de la superficie que estás comentando, Cristian. Mira, ahora hay que impactar esos metros cuadrados en la línea evaluatoria y a partir de eso empezar a cobrar. Además están las multas y está la deuda, o sea que el número hay que ir construyéndolo, pero claro. Te pongo en concreto, en el caso de Pinamar, esas 158 propiedades, sí, son aproximadamente 9 millones de pesos de impuesto inmobiliario anualmente que la provincia no estaba percibiendo. Sí, es una evasión de 9 millones de pesos en 158 menor. Propiedades. Sí, nada menor. Sí, son 50 metros cuadrados. Imagínate la cantidad de metros cuadrados sin declarar que hay muchísimo trabajo por hacer, base imponible por detectar que no estaba visibilizada, y eso va a ser más recaudación con más progresividad, porque como empezamos por esos sectores que son los que más tienen, al final del camino la película va a mostrar una foto al final, que va a ser una sociedad que paga impuestos de manera más justa. Ese es nuestro objetivo. Siempre tuviste vos una mirada progresista, bueno, lo estás dejando bien en claro en estos pasos que estás dando en la gestión. ¿Tenés en mente alguna reforma más progresiva para los impuestos en la provincia de Buenos Aires? ¿O quizás para con el ARBA, así como tuviste esta al comienzo, que fue dotar de un subgerente al área de fiscalización que justamente se encargaba de esto, ¿no? De los grandes contribuyentes? ¿Alguna nueva decisión que tengas en mente? Mira, para mí son dos ejes. Uno es dar vuelta a la presión en el régimen de ingresos brutos, algo que ya estamos haciendo. La gestión anterior cargó mucho las tintas sobre los comercios de cercanía, sobre las actividades con menor concentración, más vinculadas al sector PYME, y bajó impuestos a los sectores más concentrados. Y además, en lo que refiere a la administración tributaria, generó una voracidad tremenda con las alícuotas, las retenciones bancarias, pero no solo las bancarias, también de tarjetas y régimen general de retención y percepción, que terminó perjudicando muchísimo a las pymes, porque la provincia empezó a financiarse tomando saldos a favor, que es un adelanto por impuestos futuros, muy por encima del impuesto que finalmente tenían que pagar las pymes, con lo cual lo que perdió por firmar el consenso fiscal Vidal lo compensó presionando al entramado productivo y en particular a las pymes. Nosotros ya empezamos a dar vuelta a eso. Creo que este año va a ser fundamental seguir avanzando en esa dirección, y que cuando la economía, como parece ser que estamos frente a eso, vuelva a pegar la vuelta y retome el crecimiento, las pymes cuenten con un espacio mayor para financiar su capital de trabajo y no estar asfixiadas por la administración tributaria. Pero lo otro que me parece fundamental es que vamos a seguir potenciando el perfil fiscalizador con una incorporación de tecnología que yo apuesto por pedido del gobernador a que sea una antes y un después, digamos, ¿no? Modernizar muchísimo la capacidad que tiene de fiscalizar ARBA a partir de la incorporación de nueva tecnología. En eso estamos trabajando y espero que en los próximos meses tengamos novedades para seguir en esta línea, ¿no? Lo mismo que hicimos con el análisis geoespacial, poder empezar a controlar de otra manera las rutas, en los puertos, hacer otro tipo de fiscalizaciones más inteligentes, y lo mismo en el cruce de datos e información con AFIP para fiscalizar ingresos brutos de una manera más ayornada a los tiempos que corren y menos de la vieja escuela, ¿no? De estar ahí con escuadrones de fiscalizadores barriendo las calles, sino hacerlo de manera más inteligente. Lo último, Cristian, para cerrar la nota, lo que me quedó, digamos, ¿no? Vidal lo que hacía entonces era ajustar sobre los trabajadores de menos recursos, digamos, cobrarle más impuestos a los trabajadores de menos recursos y cobrarle menos a los grandes contribuyentes, a los más ricos. Sí, cobrarle menos a los sectores concentrados y cobrarle más, incluso por sobre lo que debían pagar, a las pymes, a los comercios, más vinculados con la economía del mercado interno, de los sectores populares. O sea, la verdad es que en el acuerdo que tuvo Vidal con Macri de firmar el consenso fiscal y bajar los techos de ingresos brutos en la provincia, la contracara a eso fue presionar muchísimo y desfinanciar a las pymes. Por eso no es casualidad que haya habido una crisis productiva y pyme como la que hubo en la provincia de Buenos Aires cuando Axel Kicillof asumió el gobierno, envió un proyecto de ley decretando una emergencia productiva y una emergencia pyme. No venía de la nada, era resultado de una política sistemática. Cristian Girard, como siempre, un placer entrevistarte y bueno, que nos cuentes estas novedades. La verdad estamos más que contentos con este giro
que dio el ARBA de por fin, ¿no?, que se le cobren impuestos a los grandes evasores y se deje de presionar tanto a los trabajadores, que como vos decís son economías de subsistencia en su gran mayoría. Bueno, muchas gracias, un gusto y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Ya nos estaremos hablando nuevamente cuando quieran. Por supuesto, muchas gracias, Cristian. Cristian Girard, el titular del ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, pasó por aquí por Nobleza Hormiga.